La toga nostra. La toga nostra ha sido el grito de guerra del Partido Socialista que continúa en su cruzada particular contra el Poder Judicial. Pero no penséis que los jueces se han quedado quietos, hay muchísimas novedades. De momento estamos viendo que han frenado la inconstitucional ley de amnistía, al menos en lo que toca a Carles Puigdemont, complicando de esta forma la gobernabilidad de Pedro Sánchez, que depende de los votos de Junts. Hay también novedades del caso Koldo, del caso Begoña y del caso David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. Y todos estos escándalos de corrupción explican bastante bien el interés del Partido Socialista por socavar la credibilidad de los jueces. Para ello incluso han echado mano de sus medios de comunicación afines. Bueno, medios de comunicación, terroristas de la información. Todo eso es lo que vamos a ver. El ala comunista del gobierno acusa al Supremo de prevaricación por no amnistiar a Carles Puigdemont. Ya es tentador pensar, bueno, los de Sumar son los radicales, el Partido Socialista es moderado. En realidad ya no hay ninguna diferencia entre el PSOE y sus socios de gobierno, pero es que ellos tampoco se han quedado quietos. El gobierno arremete contra el Supremo por no interpretar la voluntad del legislador. Por recapitular brevemente, el PSOE se tiró toda la campaña diciendo que no iba a haber amnistía porque era inconstitucional, que lo es. Después nos dijeron que era por la convivencia en Cataluña, dándole oxígeno a Puigdemont del que ya nadie se acordaba. Pues bien, el Supremo rechaza la amnistía para la malversación de Puigdemont y mantiene la orden de busca y captura. Y Puigdemont ya no es eurodiputado, ha perdido el aforamiento. Y os estaréis preguntando que por qué no cabe la amnistía para Carles Puigdemont. Dejando a un margen que no debería de caber para nadie, emplearon presupuesto de la Generalidad para cuestiones ajenas a las competencias de la Generalidad. Dado que Puigdemont no lo hizo con su propio dinero, sino que lo hizo con las cuentas de la Generalidad, no puede aplicar para él la amnistía. Pablo Llarena también se ha opuesto a perdonar la malversación al expresidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y mantiene su orden de detención. Saliéndonos del panorama jurídico y entrando en el terreno político, recordad que no había presupuestos de la Generalidad y tuvieron que adelantar elecciones. Que no ha habido un ganador claro. Es cierto que podrían pactar Junts y PSOE, parece que Junts no está por la labor, o los comunes más PSOE más Esquerra. Quien no estaría aquí por la labor sería Esquerra. Y esto se suma a que a nivel nacional Sánchez necesita tanto de Junts como de Esquerra y que tampoco hay presupuestos generales del Estado. Todo un circo. Circo que nos podían haber ahorrado si Sánchez no se hubiese presentado a la investidura. Así las cosas, han comparecido Pilar Alegría y Yolanda Díaz. Alegría supuestamente dice que el gobierno respeta las decisiones judiciales. Es evidente que no, porque han dado indultos pasando por encima del Poder Judicial y ahora aplican la amnistía pasando otra vez por encima del Poder Judicial. El lunes, el PSOE envió a la prensa unas declaraciones sin atribuir a nadie en las que cargaba contra los jueces Manuel Marchena y Pablo Llarena por hacer consideraciones políticas. Y no es que los jueces se estén metiendo en la política, es que los políticos se están metiendo en la justicia. Pero a base de repetir una mentira, pues acaba convirtiéndose en verdad. Por eso hablaban de la toga nostra, en clara alusión a la cosa nostra. 61 páginas han bastado al Tribunal Supremo para desmontar la ingeniería legislativa de Moncloa con la amnistía del procés. Los magistrados del Supremo desactivan cualquier intento de los líderes independentistas de volver a política a corto plazo. El Supremo deja claro que la interpretación del delito de malversación de caudales públicos conforme a la jurisprudencia de este órgano implica entender que el 1 de octubre hubo un enriquecimiento patrimonial de los condenados. Pero ¿realmente la ofensiva del gobierno contra la justicia es únicamente por contentar a sus socios independentistas? No, y prueba de ello es que han arremetido contra el juez que está instruyendo la causa contra Begoña Gómez, de la cual hay novedades que veremos después. El PSOE utiliza un bulo del plural para atacar al juez que investiga a Begoña Gómez. No os preocupa que vaya por la vida con 2 DNIs. Y bueno, pues es verdad que llevamos conociendo informaciones, no solamente estas, durante los últimos días, las últimas semanas, tanto sorprendentes, ¿no? Y yo solo quiero decir que me preocupa que una persona pueda manejarse por la vida con 2 DNIs. Es un poco extraño. Yo creo que no le pasa a nadie, ¿no? Os lo voy a resumir. Hay 2 personas con el mismo nombre. El PSOE y la prensa afín al PSOE dicen que tiene 2 DNIs. El diario El Plural ha difundido esta mañana un bulo sobre el juez encargado de investigar a la mujer de Sánchez, insinuando que utilizó 2 documentos nacionales de identidad con mismo nombre y distinto número para adquirir un abultado patrimonio. Sin embargo, no han comprobado que 2 personas distintas pueden tener idénticos nombres.
Menos mal que se apellida Peinado, que si se llega a apellidar García, lo mismo le encuentran 20 DNIs. El PSOE, que fundó este portal digital a través de Zapatero, ha aprovechado información errónea para señalar al juez Peinado, y el movimiento coincide con el movimiento de que Begoña Gómez tendrá que declarar ante la Fiscalía Europea sobre los contratos que recomendó y que fueron financiados con fondos de la Unión. Y ahora vamos a lo divertido, la corrupción del Partido Socialista. Sé que es redundante decir corrupción y PSOE. Vamos a empezar por Begoña Gómez, luego por el hermano y luego vámonos al caso Koldo. La Fiscalía se opone a que el juez del caso Begoña investigue el rescate de Air Europa. La Fiscalía ¿de quién depende? Pues ya está. ¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Pues ya está. La Fiscalía ha recurrido a la decisión del juez Peinado de pedir documentación del rescate estatal a Air Europa en noviembre de 2020 dentro del caso Begoña Gómez, que está siendo investigada por corrupción y tráfico de influencias, y que además malversó fondos de la Complutense para crear su software y su página web. Air Europa fue una de las compañías que recibió ayudas del Estado, específicamente 475 millones de euros. Y la parte suculenta es que mientras se reunía con Hidalgo, estaba negociándose el rescate a Air Europa. Y como ya sabéis, mientras todo esto pasaba, a través de Wakalua financiaban la actividad de la propia Begoña en el Africa Center. Y sí, me parece interesante que se investigue a Begoña, pero también hay que investigar a Pedro Sánchez por conflicto de intereses. Pero siguiendo con Begoña. El grupo que absorbió la empresa dirigida por Begoña recibe 8 millones en subvenciones del Estado desde 2020. La acusación popular destaca la relevancia para la investigación del grupo Inmark, debido a sus conexiones con subvenciones estatales y la relación con la querellada, exdirectora y accionista de la empresa. De los 8 millones concedidos desde el Estado, 6 fueron en 2023, una cifra anormal. No es que no tengamos talento, es que no tenemos padrinos. Mientras nos machacan con impuestos abusivos a los ciudadanos de a pie, subvencionan a las empresas que guardan relación con el gobierno. Pánico en el equipo jurídico de Begoña Gómez, temor a un volcado de datos de su móvil por exigencia del juez. El que nada debe, nada teme. La estrategia es muy clara. Para disipar la curiosidad que puede generar qué hay en las llamadas de Begoña, nos hablan de la toga nostra para intentar de esta forma dañar la imagen de los jueces. Begoña sería una blanca paloma, mientras que los jueces serían franquistas con toga. De hecho, antes de ver esta noticia, vamos a escuchar al propio Pedro Sánchez preguntado por los negocios de su mujer. Ángels Barceló, ¿usted cree que el juez Peinado está siendo imparcial en el tratamiento que afecta a su esposa? Sánchez, mire, yo espero que no, yo quiero pensar que no. Está tan nervioso que ya no sabe ni qué le pregunta, no es que pasa de todo. ¿Peinado está siendo imparcial en el tratamiento del caso que afecta a Mire, su esposa? yo espero que no. Yo quiero pensar que no. En todo caso, debería de pensar que no está siendo parcial, no imparcial. Pero efectivamente hay recursos que todavía se deben responder por parte del juez. Sobre cuáles son, aquellos aspectos sobre los que se va a llamar a declarar a mi esposa. El juez es el que está instruyendo. Quien debería de dar explicaciones es Begoña, no el juez. Begoña es la investigada. Pero bueno, en todo caso, creo que desde el punto de vista político, lo que yo tengo que decir a los ciudadanos son dos cosas. La primera, absoluta tranquilidad y confianza, porque no hay nada. Y si no hay nada, ¿por qué no queréis que se vuelque la información del móvil? Yo creo que sí que hay bastantes cosas. Por ejemplo, que los concursos públicos sean ganados por empresas habladas por Begoña. Lo segundo, que dé un máster para el cual no tiene titulación homologable, mientras se presenta como captadora de fondos. Lo tercero, que se reúna con empresas que van a ser rescatadas con fondos públicos y que esas mismas empresas financien su actividad. Que se presente como primera dama y cierre negocios con esa figura que no existe en España ya para otro día. Y lo de la malversación de los fondos de la Complutense ya es para hacérselo mirar. Pero no hay nada. Porque no hay nada. La toga nostra. El hermano tampoco se escapa. Resulta que es un misterio para el juez de dónde narices salen los cheques del BBVA con los que el hermano de Sánchez se pagó el chalet. De una tacada y sin hipoteca con 2 cheques de BBVA. Mientras, los ciudadanos de a pie tenemos que pagar durante décadas la hipoteca de la casa. Pero no solo eso, Sánchez nos ha subido en 69 ocasiones los impuestos, mientras que su hermano se va fuera para no tributar aquí. Y además hoy se ha sabido que Hacienda no investigaba al hermano de Sánchez. Mientras, a los autónomos y empresarios nos abren paralelas cada 2x3. El gobierno se niega a entregar al Senado los contratos de la empresa investigada en el caso Koldo. Vuelvo a repetir, el que nada debe, nada teme. Soluciones de Gestión facilitó a la trama obtener 9 contratos por un total de 53 millones de euros públicos. La Audiencia Nacional ordena citar a Javier Hidalgo como testigo en el caso Koldo. Nexo de la trama con la trama de Begoña.
El auto señala que el CEO de Globalia obtuvo por los servicios de transporte aéreo prestados los pagos pertinentes de soluciones de gestión. Y para rematar, la agenda de Koldo estrecha el cerco sobre Sánchez, incluye el móvil de Casares, amigo del presidente, y Begoña Gómez. ¿Cómo era que decía Sánchez? Porque no hay nada. Casares era miembro del tribunal y la ley le exigía haberse abstenido de participar en el proceso debido a su obvia y muy buena relación con López Garrido. Pero es que además reconocían que sus firmas habían sido falsificadas en las actas, y pese a que el juzgado de instrucción número 3 archivó inicialmente la causa, la Fiscalía ha solicitado que se reabra. Los jueces están demostrando un valor que ha faltado en otros estamentos de la ciudadanía. Y a menudo los españoles cometemos el error de pensar que esto no va con nosotros. Cuando los transportistas se manifestaron, hubo gente que les llamó insolidarios. Cuando el campo se manifestó, mucha gente se quejaba de que cortaran las carreteras. No repitamos el mismo error de pensar que esto no va con nosotros. Sánchez busca deslegitimar a la justicia porque busca acabar con ella para que de esta forma él y su entorno salgan indemnes de todo esto. Tenemos que apoyar a los jueces, sobre todo después de que el Consejo General del Poder Judicial haya sido asaltado por el bipartidismo. De momento hemos visto que Puigdemont, que se las prometía muy felices y ya se veía volviendo a ser presidente de la Generalidad, no se va a salir con la suya, de momento. Y también estamos viendo que continúan las investigaciones contra el PSOE y contra Begoña y el hermano de Sánchez. Sánchez está acorralado, no ha dicho su última palabra y basta con ver lo nervioso que estaba ante Ángels Barceló, a pesar de que era una entrevista masaje. Traicionarnos a los españoles no le quita el sueño, pero parece ser que la justicia sí se lo puede quitar. Lince TV, política y noticias.